para respetar el tiempo de todos, porque ya tenemos 14 personas, se irán sumando como siempre. Vamos a empezar a grabar entonces este nuevo webinar. Bienvenidos todos a este octavo webinar. Me da muchísimo gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Han sido algunos meses muy intensos. Espero que todos ustedes, sus familias, estén muy bien, con salud y que pues sigan en este proceso en el que estamos todos de cuarentena generalizada, que se empiece a flexibilizar en algunos casos. El webinar de hoy está dirigido y tiene como objetivo la presentación de los primeros 4 documentos de 9 que hicimos a principios de año a través de varios miembros de la red y como parte del observatorio contra la extorsión que estamos echando a andar, ¿no? La idea es, además de hacer un esfuerzo por generar estadísticas y ver cómo se conforma el delito de extorsión en la región, también queremos saber qué es lo que se está haciendo en la región para prevenirlo, controlarlo y combatirlo. El día de hoy vamos a iniciar con los primeros 4 documentos que están justamente dirigidos a esta última parte, al control y al combate de la extorsión en la región. Vamos a tener 4 presentaciones de 4 documentos o prácticas que se realizan en Guatemala, con DIPANDA, en Honduras, FENAMP, también las acciones de la Policía de Costa Rica en contra de, digamos, de la criminalidad en general, y ya hablaremos de eso, de los procesos de extorsión y también de los juzgados anti-extorsión. Bienvenido, Ubaldo, muchísimas gracias, como siempre es un gusto que estés con nosotros, y de verdad es un honor que seas tan participativo y tan activo. Para presentar los documentos, nos acompañan 4 miembros de la red de expertos que fueron los encargados de generar estos procesos o estos documentos. En primer lugar está Erlis Edelman, guatemalteco, que cuenta con un doctorado en seguridad estratégica por la Universidad de San Carlos y actualmente es responsable de gerenciar la crisis del tema de extorsión de Grupo TOMSA a nivel nacional. Después va a presentar Mauricio Bastien, quien es mexicano, compatriota mío, quien cuenta con una maestría en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y que actualmente es asesor de la Unión Europea para el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa de Honduras. Continuará Paul Chávez, de Costa Rica, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y es coordinador académico del Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Por último, estará con nosotros Lester Ramírez, quien es hondureño, quien cuenta con es doctor en Justicia Penal, no, ya me hice bolas. Es hondureño y tiene un doctorado en Administración y Política Pública y director de Gobernanza y Transparencia para la organización Asociación para una Sociedad Más Justa en Honduras. Finalmente, una vez que ellos presenten, la doctora Pamela Ruiz, quien es hondureño-americana y doctora en Justicia Penal por el Colegio John Jay en Nueva York, y actualmente es becaria postdoctoral de la Universidad de Nueva York y que ha enfocado su investigación en el tema de extorsión, como tuvimos oportunidad de conocer su investigación a principios de año, pero también está haciendo una investigación en el uso de drogas en adolescentes. Este será un webinar un poco distinto. Vamos a tratar de hacer un ejercicio de síntesis y de tratar de mantener las cosas un poco más ágiles. Cada uno de los 4 primeros participantes que enuncié tendrá hasta 3 minutos para presentar, distribuir de qué va su práctica, cuáles son los retos que enfrentaron y cuáles son las recomendaciones que ellos harían, ¿no? Les pido, por favor, que hagamos un esfuerzo por mantenernos en ese tiempo para que podamos tener el mayor tiempo posible para tener una conversación de estas prácticas, como siempre, hacia el final, algo así como 20 minutos, ¿no? Después, Pamela Ruiz hará un análisis de estos documentos y de otros, pero se centrará esta vez en estos documentos.
y al final, bueno, haremos algunas referencias y podremos platicar sobre todo de estas instituciones y, por ejemplo, los retos que están enfrentando, han enfrentado durante la pandemia y qué les espera después de la pandemia, además de los retos que ya tienen en sí como instituciones. Pero creo que son documentos valiosos, creo que son documentos que contribuyen a poner de frente lo que sí se está haciendo y sin duda áreas de oportunidad que todos tienen y que esperemos contribuyan a mejorar estos procesos. Pero bueno, para no alargar más esto, iniciaremos con Erlis Edelman, a quien le cedo la palabra. Erlis, ¿estás por ahí? Así es, buenos días. Adelante, Erlis. Buenos días, me correspondió profundizar un poco en lo que es la División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas, DIPAT en Guatemala. El trabajo que ha venido haciendo contra el delito de la extorsión. En sus tres vertientes básicas que existen hoy por hoy, lo que es Barrio 18, Vara Salvatrucha y los oportunistas. Esta tercera vertiente, los oportunistas, fue objeto de mucho análisis, ya que fue el ingenio y la creatividad de personas que encontraron el delito de la extorsión un blanco de oportunidad para encontrar ese fin económico que busca el delito de la extorsión. Transportistas, comercios, incluso ponía yo el ejemplo de que integrantes de una familia extorsionando a su propia familia. Entonces el delito se diversificó y fue ingenio y creatividad. Y parte del análisis que me pudo permitir o compartir Tipata es de que actualmente el delito está migrando al interior del país, por lo cual mis recomendaciones son dos puntualmente. El 1574, que es el número de 4 dígitos donde personas pueden llamar y ser apoyados, atendidos por alguien ya experto en el tema. Hay muchas comunidades actualmente que solo conocen la parte negativa del delito y no que ya hay personas preparadas, capacitadas en poderle brindarle esa atención rápida y adecuada. La segunda recomendación es divulgar también lo que es la doctrina contra la extorsión en sus 3 ejes. No pierda la calma, no se sobrevictimice, no pierda la confianza en las autoridades. Con eso, el que esté apoyando a la víctima trata de mantener la calma en ella para que lo primero que haga sea no pagar, porque al pagar se alimenta ese monstruo de 10 cabezas. Y así también se propicia lo que es la cultura de la denuncia. Esa cultura de denuncia le ha permitido a DIPATA tener más insumos de análisis y estudiar esas variantes de la fenomenología propiamente. Pues serían esas dos recomendaciones puntualmente. Dentro de los desafíos que encontré en el trabajo que se realizó fue encontrar a las personas idóneas. Encontramos a varias, pero voy a hablar puntualmente de dos. Del licenciado David Boteo, que actualmente es el jefe de DIPATA Guatemala, y del licenciado Mario Mozos, fundador de la Fuerza de Tarea contra la Extorsión. Dos personas que se involucraron de lleno y han estado metidos en el diario vivir en lo que es el delito de la extorsión, y a partir de eso pues se creó la doctrina contra la extorsión y ha sido al final, se ha demostrado que ha sido eficaz y eficiente. El trabajo que se ha venido haciendo, parte del éxito también de DIPATA ha sido lo que es la atención a la víctima, darle ese acompañamiento durante este proceso que se está pasando, y al final eso le ha permitido a tener más insumos para el diferente análisis. No me queda más que felicitar el trabajo que se ha realizado y el trabajo de atención a la víctima, que ha sido parte importante, vital, dentro del trabajo que ha desarrollado DIPAT de Guatemala. Muchísimas gracias. Erlis, muchas gracias por tu presentación. Ahora, a continuación, si no estoy mal, sigue Paul Chávez. A ver, ¿puedes poner la siguiente, Ana? Ah, no, sigue Mauricio Bastien, que nos va a presentar en 3 minutos el trabajo, lo que hace la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Adelante, Mauricio. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero que nada, ¿en qué consiste la fuerza? Consiste en una agencia interinstitucional que se enfoca a combatir todos los delitos de las maras y pandillas de manera integral. Una agencia que está compuesta por miembros de la Policía Nacional, por miembros de inteligencia, por miembros de las Fuerzas Armadas y por miembros del Ministerio Público. Este abordaje integral lo hacen desde un enfoque de la prevención para que las personas no se unan a maras y pandillas, también desde un enfoque pues, de investigación y procesos de inteligencia, y posteriormente otro enfoque de contención en donde combaten de manera directa a las maras y pandillas,
para finalizar con un enfoque de diseminación de resultados. Entonces, eso es en lo que consiste la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de manera muy general. Las principales recomendaciones que veo y que presento en mi documento son 3. Primero, fortalecer el marco normativo de esta fuerza para que deje de ser una fuerza que exista de manera coyuntural, debido a que tiene su origen en un decreto del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, esto tiene que cambiar y que quede bien establecida dentro de una ley. La segunda recomendación es mejorar la confianza con la ciudadanía e implementar estrategias que ahora con esta nueva normalidad pues son necesarias. Por ejemplo, cuando se entrega equipo de protección médico, pues tratarlo de no hacer con el uniforme táctico operativo, sino buscar una manera mucho más cercana a la ciudadanía. Y como tercera recomendación, fomentar un análisis prospectivo hacia dónde van las maras y pandillas, cómo están evolucionando. Y finalmente, bueno, para hablar de los retos de la documentación, pues hace falta todavía, pese a que hay esfuerzos de diseminación de la propia fuerza, de los logros y demás, todavía falta un conocimiento público por parte de todos los actores, dado que pues a veces todavía se llega a confundir con lo que era la Fuerza Nacional Antiextorsión y incluso en algunos medios sale así. Entonces, bueno, falta fortalecer ese pilar de la comunicación hacia el exterior. Entonces, esos serían mis ideas respecto a esos 3 puntos principales. Muchas gracias. Perfecto. Mil gracias, Mau. Sigue ahora Lester Ramírez, que nos va a presentar las acciones que hacen los juzgados antiextorsión en Honduras. Adelante, Lester. Hola, muy buenos días. Bueno, el trabajo de los juzgados se puede ver de 2 o 3 perspectivas. Uno es cómo se desarrolla la política de persecución criminal del delito. Sabemos que las políticas muchas veces, cuando uno las estudia, creemos que tienen una visión muy lineal y muy premeditada, ¿no? Sin embargo, en las situaciones de alta volatilidad que hay en nuestros países, estas se van acoplando a la circunstancia, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con la política de persecución del delito de extorsión. Si gustan, pasen a la otra diapositiva, y aquí podemos ver en su, se puede decir, parte izquierda, cómo esta política criminal se ha ido desarrollando en los últimos 20 años, ¿no? Los juzgados antiextorsión en sí nacen de una manera muy coyuntural. No quiere decir que no es malo la manera como nacen, sin embargo, nos demuestra la realidad de nuestros países en torno a que realmente no hay una planificación estratégica en torno al combate del delito, y lo que buscamos son muchas veces oportunidades, ventanas de oportunidades, ¿no? Y eso es lo que se da justamente en el momento en que se estaban creando los juzgados anticorrupción en el país. También se introduce la idea de crear juzgados especializados en materia de la judicialización del delito de extorsión, los cuales realmente, y este es mi segundo punto, han tenido resultados muy positivos. Aquí ustedes lo pueden ver en la parte derecha de su presentación, donde vemos que a nivel de los juzgados de letra, que son los juzgados, se puede decir, de instrucción, donde ingresan los requerimientos fiscales, básicamente tiene unos resultados que están por encima de cualquier media del sistema judicial hondureño, ¿no? Es decir, tenemos una situación donde la judicialización es muy alta y además de eso, no solamente la judicialización, pero las sentencias, se puede decir, condenatorias a nivel de los juzgados de nivel de letras, ¿no? Y esto demuestra de que en cierta medida hay un trabajo muy, muy fortalecido en términos de la investigación policial, de cómo también se identifica y se aprende al perpetuador en muchas, y en la gran mayoría de las ocasiones, de manera infraganti, y esto resulta en que las salidas procesales a través de mecanismos alternos sean muy altos. Eso quiere decir que no hay manera para el imputado poder debatir de que no se le encontró prueba o evidencia o el acto
se puede decir, criminal, ¿no? En el momento. Por otro lado, y esto es importante también, a pesar de los buenos resultados que ha tenido y a pesar de lo coyuntural que ha sido el trabajo de los juzgados anti-extorsión, esa figura coyuntural también tiene implicaciones en los desafíos y oportunidades que pueda tener a futuro. Uno de los grandes desafíos que tiene, y esto es muy importante reconocerlo, es que al entrevistar a los operadores de justicia aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, nos decían de que hay grandes limitaciones en materia de seguridad personal y seguridad del inmueble. Y esto sí es algo preocupante porque justamente una semana o 2 semanas después de que terminé el estudio, justamente aparece el caso o el suceso de Porquis, donde ingresan, ¿no?, una serie de pandilleros a los juzgados de la Ciudad del Progreso para liberar a uno de los más altos, se puede decir, cabecillas de la Mara Salvatrucha en Honduras, y eso demuestra lo endeble que está la seguridad de estos inmuebles y del sistema de justicia penal en general. Y este es uno de los grandes retos. El otro reto, yo creo que también, más que reto, es una oportunidad, es cómo se escogen a estos profesionales del derecho, una manera muy, muy meritocrática a través de un proceso de selección muy riguroso, y eso hace que el profesional se identifique con la causa, no simplemente se identifique con el hecho de que hay un ingreso y hay un prestigio detrás del puesto, sino que también se sacrifiquen por su trabajo, tengan una vocación de servicio y además de eso, reconozco la población y en general los medios de comunicación a los cuales también entrevisté, reconocen de que su labor es de alto riesgo y por ende también requieren tener las retribuciones económicas necesarias, ¿no? Entonces yo creo que es un punto de partida. Me tocó hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia para este estudio también. Él reconoció la falta de seguridad y reconoció también la falta de incentivos económicos en estos momentos y esperamos de que sean también atendidos en su momento. Muchas gracias. Gracias, Lester, por tu presentación. Por último está Paul Chávez, quien nos va a platicar un poquito de lo que pasa en Costa Rica y las acciones que hacen las fuerzas de seguridad por allá. Adelante, Paul. Gracias, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Muchas gracias. Bien, mi presentación es muy puntual. En realidad en Costa Rica no hay una policía o un programa o una unidad de trabajo específicamente contra la extorsión. Se identificaron 3 acciones o 3 actividades que tiene la policía en Costa Rica: los megaoperativos, el programa de seguridad comunitaria y el programa Sembrando Seguridad. Pero estos programas no tienen en su origen ni en su funcionalidad una orientación específica contra la extorsión. Básicamente lo que se trata son operaciones policiales para recuperar espacios territoriales, combatir el narcotráfico y otros tipos de delitos, pero contra la extorsión específicamente no son. Pero sí, digamos, puede ser que impacten con respecto al tema. Bien, dicho esto, ¿cuál es la recomendación? Bueno, precisamente en razón de que no hay un programa específico que hemos identificado en Costa Rica contra la extorsión, sí sería interesante incorporar un indicador de impacto. Es decir, al final de cuentas no se puede saber qué hacen o no hacen estos programas con respecto a este tema porque no hay ningún tipo de indicador, contrariamente a otros delitos. Y finalmente también pues es importante que a futuro la Policía de Costa Rica se capacite en temas de extorsión, que es un tema que realmente nosotros conocemos y manejamos muy poco, ¿verdad? Como retos, quiero decir que la extorsión no tiene la dimensión ni la magnitud que tienen otros países de la región, ¿verdad? En realidad, pues prácticamente uno no encuentra ninguna referencia en documentos estratégicos de política pública sobre el tema. Uno no encuentra nada específico en los documentos de agenda nacional en el tema, ¿verdad? Entonces es un tema, digamos, de baja prioridad en este momento. Finalmente, yo creo que la extorsión va a crecer y va a crecer en conjunto con 2 fenómenos que se están dando en Costa Rica. Bueno, el COVID, que es un fenómeno regional que a todos afecta y que ha dejado a un montón de personas sin trabajo. Pero aparte de eso hay algo muy específico de Costa Rica y es que justamente en esta semana, la ley no se ha publicado, cuando se publique se las voy a enviar, se acaba de aprobar una ley que se llama la Ley de Usura. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la extorsión? Bueno, es que la Ley de Usura va a impedir a la gente prácticamente sacar un préstamo en un banco.
Entonces, ¿esto qué va a abrir? Bueno, va a abrir el espacio a la informalidad y posiblemente los prestamistas usureros o gota a gota son los que se van a aprovechar de este montón de personas que no pueden conseguir un préstamo en un banco, que a la vez muchas empresas no tienen capital de trabajo para recuperarse, a buscar opciones en el sector informal. Entonces, pues eso es lo que podría decirse sobre el tema de la extorsión en Costa Rica y muchísimas gracias. Perfecto, Paul. Mil gracias. Pues bueno, esta fue una manera sucinta de presentarles los contenidos de cada uno de estos documentos que en la próxima semana estarán disponibles en la página del GI y que quienes estén interesados se los puedo ir haciendo llegar en su versión final. Estarán disponibles para descarga desde la página. Y bueno, en lo que eso sucede, ahora está con nosotros la doctora Pamela Ruiz, a quien ustedes ya conocen porque a principios de año nos presentó su investigación sobre extorsión y homicidios, pero ahora esta vez nos acompaña haciendo un análisis de estos documentos y de los otros 5 que están más relacionados con temas de prevención, ¿no? Pero ella nos va a platicar un poquito del análisis de cada uno y de las áreas de oportunidad que tienen en conjunto. Pamela, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, Pam. Okay. Hola, buenas tardes a todos, espero estén bien. Bueno, a mí me tocó revisar todos los reportes y de antemano los felicito porque es un trabajo fenomenal en empezar a documentar qué es lo que se está haciendo en la región, ¿verdad? Y además de eso, me pidieron identificar las fortalezas, las limitaciones de las iniciativas o con las áreas de oportunidad y las recomendaciones por cada iniciativa, ¿verdad? Entonces, empezando con Dipanda en Guatemala, las fortalezas que tiene Dipanda es primeramente la implementación de la línea telefónica antiextorsión, ¿verdad? Segundamente, la colección, análisis e investigación que han hecho en Dipanda ha dejado que esa unidad pueda primeramente tener una tipología de 90-10, ¿verdad? Donde 90% de las extorsiones ellos identifican que son grupos oportunistas y un 10% son cometidos por las maras y pandillas. También, además de esto, este análisis de investigación les ha dejado identificar a dónde está la concentración de las extorsiones geográficamente y la temporalidad de estas extorsiones, ¿verdad? Y últimamente también han podido identificar la evolución de la extorsión y cómo se está incrementando el uso o la participación de las mujeres, ¿verdad? Segundamente, ahora, ¿cuáles son las limitaciones que tiene Dipanda? Primeramente, es la falta de publicación y de satisfacción sobre la línea anti-extorsión, ¿verdad? Y en eso es, primeramente, no sabemos qué tanta de la población en Guatemala sabe que este recurso está disponible para ellos para reportar o para obtener información de extorsión. Segundamente, el nivel de satisfacción de las personas que han usado este recurso, ¿verdad? Me gustó este aspecto, me hizo sentir que no tener tanto miedo o tener un poco más de confianza en la policía, ¿verdad? Segundamente, la pregunta que yo tengo es si se está criminalizando el uso de las mujeres en la extorsión, ¿verdad? Sí sabemos que hay una porción de mujeres que sí cometen la extorsión porque obtienen una cantidad de la extorsión, pero hay otras que son forzadas o son engañadas para cometer la extorsión. Y terceramente, la falta de confianza de la ciudadanía, que frecuentemente es algo que vemos en todos los sectores de la policía, ¿verdad? Ahora, para fortalecer estas limitaciones, la primera recomendación sería incrementar la publicación, primeramente, de los recursos que tiene disponible Dipanda para la población, la línea anti-extorsión y la doctrina contra la extorsión, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo le ayuda a la gente? Que la ciudadanía sepa que estos recursos están disponibles. Segundamente, también incluir los métodos de prevención. ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía para que no sea víctima o que no abusen y sean extorsionados, ¿verdad? Tomando en cuenta que sabemos que 90% son oportunistas. Y terceramente, de esos que sí han recibido servicios de la policía, obtener testimonios de qué es lo que más perdón, me falló el español, les gustó, les ayudó, o sea, el nivel de satisfacción en
en los servicios que ellos obtuvieron. Ahora, sí, esos mismos testimonios yo creo que se pueden publicar para enseñar que la policía está, o sea, que Dipanda sí tiene recursos, sí ayuda a su ciudadanía, y eso podría ayudar en la confianza que se desarrolla con la ciudadanía. Segundamente, es en realidad hacer una evaluación de la línea anti-extorsión y de la doctrina contra la extorsión para fortalecer, modificar o mejorar el servicio, ¿verdad? O sea, sí, este recurso está disponible, pero ¿qué partes o cuáles funciones de estos servicios sí les gustan a la ciudadanía, sí ayuda, y cuáles no, cuáles se tendrían que fortalecer, ¿verdad? Segundamente, el reporte identifica una expansión de las oficinas de Dipanda. Yo creo que esto se tendría que ser basado en la necesidad de la extorsión, ¿verdad? O sea, ¿a dónde se está reportando la extorsión más frecuentemente? Ahí es donde se debería de poner una oficina, ¿verdad? Y estas oficinas tendrían que hacer comparaciones si la extorsión de, por ejemplo, una oficina en otro lugar de Guatemala tiene la misma dinámica que en la ciudad, ¿verdad? Y terceramente, un trabajo interinstitucional que vemos que creo que el Ministerio de Gobernación ha empezado a publicar, que se está colaborando con la Fiscalía y con el sistema penitenciario, ¿verdad? Yo creo que un tercero que se tendría que agregar sería la unidad de forense para ver cuáles homicidios sí están relacionados con la extorsión. Ahora, si vemos el caso de FENAP, en Honduras, primeramente la fortaleza de FENAP es la certificación de los oficiales que trabajan dentro de esta institución, que tienen que pasar un examen de polígrafo, socioeconómico, psicológico y de toxicología. O sea, usted está hablando de oficiales que son que pasan exámenes rigurosos para prevenir la corrupción dentro de una fuerza, que es bastante importante cuando usted está hablando de extorsión, ¿verdad? Segundamente, también la aplicación de una línea telefónica anti-extorsión, y terceramente, en el caso de FENAP, el mapeo nacional de la extorsión a un nivel departamental y con cada oficina regional dentro de esos departamentos que han identificado la extorsión como un gran problema. Ahora, las limitaciones de FENAP es primeramente que los datos solamente están, o por lo menos solo están públicos a un nivel departamental, ¿verdad? Que estamos hablando de áreas bien grandes en Honduras. Segundamente, el registro el reporte identifica que FENAP hace talleres de prevención, pero no hay un registro de a quién se le dieron estos talleres, cuántas personas participaron, qué posiciones tienen estas personas y cómo les ayudó ese taller, ¿verdad? Y terceramente, la falta de confianza. Ahora, para fortalecer estas limitaciones, lo primero sería empezar a expandir los registros de los datos a un nivel municipal, pero aún más importante que un nivel municipal, cual otras instituciones en Honduras ya tienen, sería a un nivel de colonia o de barrio, ¿verdad? Para ver específicamente de qué es lo que estamos hablando. Segundamente, un registro de talleres para tener, un registro de qué es lo que se está haciendo. Y terceramente, incrementar la información por medio de boletines para informar a la población de las vulnerabilidades de las personas que están siendo extorsionadas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una base de datos del género de personas que están reportando la extorsión, de la edad, de los negocios que tienen estos individuos, de la posición que tienen estos individuos dentro de esos negocios, del monto que se está pagando y cada cuánto, usted ahí tiene hasta un punto también como las características de las víctimas que están siendo extorsionadas. Esa información usted la puede tomar, usted puede desarrollar un taller específicamente para esas personas dentro de los municipios o dentro de las colonias y barrios y hacer los talleres de prevención para informar a la población, ¿verdad? Cuarto es un trabajo interinstitucional. Ahora, FENAP sí está compuesto por varios sectores, ¿verdad? Los policías, la fiscalía, oficiales de inteligencia, pero yo creo que el que sí les falta en el caso de FENAP es el sistema penitenciario, que todos han identificado como un lugar que se necesita refuerzos, ¿verdad? Y últimamente, como describió Mauricio, FENAP no tiene una legislación, por decir, que
va a crear esa unidad o con longitudinalidad, o sea, que no va a existir para siempre por la manera en cómo se ha sido formada, ¿verdad? Primeramente, si FENAP puede desarrollar todas estas capacidades y enseñar todo el trabajo que está haciendo con la comunidad, además de arrestos, puede enseñar que tienen las capacidades que no tienen otros organismos de policías, que les puede ayudar para hacer un caso para que sea una unidad que se quede, ¿verdad? Pero además de eso, en el caso de Honduras también se tendría que ver una transición de esta institución dirigida por un civil y no necesariamente por las instituciones militares, ¿verdad? Ahora, cuando vemos el caso de Costa Rica, las fortalezas de Costa Rica se me hizo una comparación súper interesante. Primeramente, como habló antes Paul, Costa Rica implementa los megaoperativos, ¿verdad? Pero lo clave de los megaoperativos es la coordinación que tienen con el organismo de investigación judicial para identificar las áreas de alto crimen y de construir como ataques simultáneos a un nivel nacional para hacer decomisos y arrestos. O sea, no estamos hablando que hoy vamos a ir a una vecindad y mañana o 2 semanas vamos a ir a otra. No. O sea, usted está hablando de un ataque simultáneo, coordinado, que requiere bastante inteligencia para hacer eso, ¿verdad? Que es importante por varias razones. Pero segundamente en Costa Rica también se están desarrollando y se están implementando como policías comunitarias, que yo creo que es una conversación más larga, pero en particular tienen el programa de seguridad comunitaria y segundamente el de Sembremos Seguridad, ¿verdad? Ahora, las limitaciones en estos casos es primeramente, cuando vemos el caso de los megaoperativos, es no incorporar la desaparición y las treguas que ocurren entre los grupos criminales, como identifica el reporte, ¿verdad? Y sabemos que estas treguas sí pueden bajar enormemente los niveles de homicidio en ciertas áreas. Segundamente, los objetivos de los programas sí son identificados, ¿verdad? Pero no hay factores en cómo se va a evaluar cada uno de estos objetivos. Y terceramente, dar a la problemática, por ejemplo, si tomamos el caso de seguridad comunitaria, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos era fortalecer el binomio entre policía y comunidad. Pero para empezar, yo me quedé, bueno, pero la policía y la comunidad tienen la misma definición de cómo se debería de fortalecer esas relaciones, ¿verdad? Y si no, entonces ya estamos empezando en el pie mal. Ahora, si vemos las recomendaciones para fortalecer estas limitaciones, es primeramente en el caso de seguridad comunitaria, es hacer una evaluación al inicio del programa y al final del programa. O sea, el programa está diseñado con 16 horas. Entonces, al inicio de esas 16 horas, ¿qué es lo que pensamos? Y al final, ¿qué es lo que aprendimos, verdad? Segundamente, data desagregada a un nivel individual para hacer análisis. Y terceramente, incorporar preguntas de extorsión en encuestas de victimización que se tiene que hacer en toda la región, ¿verdad? Porque sabemos que hay un subregistro de las extorsiones en encuestas de victimización. Nos podríamos dar cuenta de qué tanto es el subregistro, ¿verdad? Y finalmente, si vemos que hay en común y entre estos 3 programas, es la próxima slide, gracias. Es primeramente, creo que esa fue personal. Oh, perdón. Es en el caso de Honduras, los juzgados antijuicios es primeramente una transición de un sistema centralizado a uno descentralizado, ¿verdad? Segundamente, también tiene un personal calificado y de confianza. Y terceramente, el reporte hace un trabajo fenomenal en la documentación de expedientes, en cuántos ingresaron y las 3 diferentes variables en cómo salieron estos casos que ingresaron. Las limitaciones de los juzgados anti-extorsión en Honduras es primeramente la desagregación de los datos a un nivel de lugar
y segundamente una evaluación sobre los cargos de casos y las tendencias de las condenas. Ahora, para fortalecer estas limitaciones, primeramente es desagregar los datos por ciudad para dar luz si un juzgado se debería de construir en San Pedro Sula o, por ejemplo, en La Ceiba, donde se sabe que el fenómeno de extorsión es alto, ¿verdad? Y últimamente, yo creo que una evaluación para enseñar la eficiencia de estos juzgados también preserva los derechos. Y en eso es, por ejemplo, viendo el tiempo para que una persona tenga un juicio. Segundamente, la proporcionalidad de las sentencias que se están dando, tomando en consideración que sabemos que la extorsión también ocurre dentro de las prisiones. Y últimamente, una reducción de sentencia para esos que han colaborado, ¿verdad? Ahora, si vemos que hay en común entre estas prácticas en las unidades especializadas son las líneas telefónicas anti-extorsión. En todos los países un mapeo de extorsión y violencia, tal vez un poco mejor en Costa Rica. Terceramente, programas de prevención y enfocados en la comunidad. Y terceramente, que yo creo que es lo más importante que hacen estos documentos, es la identificación de los programas que están y cuáles son los objetivos de estos programas, ¿verdad? Ahora, la limitación de los programas es la falta de datos desagregados y la evaluación de los programas, identificando factores específicos por cada objetivo. Ahora, ahí las recomendaciones son primeramente datos a un nivel individual para hacer análisis más elaborados. Segundamente, encuestas con quienes han recibido servicios para identificar qué es lo que sí funciona, qué es lo que no está funcionando. Y terceramente, identificar factores específicos para evaluar la efectividad de los programas, ¿verdad? Es una cosa tener programas en efecto, es otra cosa saber cuáles aspectos de esos programas están teniendo impactos positivos o los impactos que queremos, ¿verdad? Y últimamente, en el caso del sector de justicia, el obstáculo más grande es obtener la confianza de la ciudadanía. Para hacer esto, yo creo que se puede mejorar en incrementar la transparencia. Y eso se puede hacer primeramente con un boletín de información sobre los recursos que hay dentro de estos departamentos especializados. Y segundamente, cómo es que los ciudadanos se pueden prevenir de ser víctimas de extorsión, ¿verdad? Segundamente, otro set de boletines para informar a la población de la naturaleza y de la evolución de la extorsión en cada uno de estos países, ¿verdad? Porque si usted no publica qué es lo que está haciendo, su ciudadanía tal vez tenga la impresión de que no está haciendo nada o nada está funcionando, ¿verdad? Entonces es muy importante incrementar la transparencia para poder desarrollar confianza con la población. Además de eso, eso podría obtener más inteligencia, más información o recursos, pero aún más importante de eso, yo creo que es como prevenir la injusticia que consistentemente es parte de la extorsión en estos países, ¿verdad? Y con eso les agradezco por su tiempo. Pues, muchísimas gracias por tu presentación, Pamela. Creo que nos da un análisis breve, pero creo que puntual y al mismo tiempo global de lo que está pasando con estas prácticas. Sin duda es un elemento, o son elementos que están moviéndose hacia adelante, que tienen áreas de oportunidad, pero como bien dices, lo que se busca aquí no es decir están bien, mal o regular. El objetivo de los documentos es poner el foco y decir se está haciendo algo y hay resultados positivos. También hay áreas de oportunidad, hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero no todo es negro, ¿no? No todo es un problema. Sí, la extorsión, si algo yo he aprendido en este poco año, más de año y medio trabajando con todos ustedes, es que es un fenómeno pervasivo que está en todos lados en la región, al menos en el Triángulo Norte. Pero a mí lo que me despertó el interés es, bueno, ¿qué sí podemos decir que está pasando y cómo contribuimos a que esto pueda llegar en su momento a mejorar? Entonces,
sin más, como les decía, estos documentos ya están listos. Hubo un problema ahí técnico, no van a estar disponibles en la página sino hasta la próxima semana, pero quien los requiera, con mucho gusto, mándeme un correo y se los hago llegar. Vamos a preparar algún otro material multimedia para darles vuelo y darlos a conocer, pero eso es lo que va a pasar. Ahora lo que quisiera es que empecemos una breve discusión de estos temas. Creo que me llamó mucho la atención ahorita ya viéndolo los cuatro juntos, que podría haber elementos, lo dejo a su consideración, que podrían ser funcionales, ¿no? Para unos y para otros. Las líneas de atención creo que son buenas, pero también, por ejemplo, en Costa Rica están trabajando en áreas preventivas, ¿no? Y en acciones preventivas. ¿Cómo esto podría retroalimentar de alguna manera lo que está haciendo la FENAMP, ¿no? O que pudiera llegar a ser DIPANDA. ¿O qué luz nos podría arrojar un análisis sobre los casos ya judicializados y sentenciados o que causaron, digamos, Estado en Honduras, para entender mejor, de alguna manera, si bien hay una gran cifra negra y solamente un número chiquitito llega a sentencia, pero ¿qué nos dicen esas sentencias? ¿No? ¿Quién está llegando? ¿De qué manera están llegando esas sentencias? ¿De qué calidad son esos procesos que generan una sentencia, ¿no? Entonces, eso lo dejo ahí. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Adelante. ¿Alguien quiere decir algo por el momento? Si quieren levantar la mano o mandar un comentario, bienvenidos todos a la plática. Ay, Erlis, adelante, por favor. Buenos días. En relación al fenómeno de la extorsión, el concepto de prevención no debe de frenar, debe ir de manera concomitante a cada programa que se realice, porque eso nos va a fortalecer cada día más. No esperar que las estadísticas suban, sino que fortalecer la parte preventiva. Programas, acciones, han habido muchas. Por ejemplo, en Guatemala, que mencionaba la doctora Pamela en relación a la mujer, ya hoy por desconocimiento, que participe una mujer por desconocimiento, ya sería un caso muy aislado. Ya se sabe, ya hay cultura de la denuncia, y hablar del fenómeno de la extorsión ya no es asunto de género. La mujer ya hay participación directa. Sin embargo, pues se ha trabajado, una de las medidas que se está trabajando de manera preventiva es en los bancos, los rótulos que se colocan en el banco, donde anticipa: no prestes tu cuenta. De hacerlo, estás cometiendo un delito. Y esas técnicas preventivas se deben de fortalecer en todo el área de los que están participando, en toda el área donde exista la extorsión. La parte de prevención nunca se debe olvidar. La parte reactiva ya es muy cara. Lester, adelante. Hola. Gracias, Erlis. Sí, bueno, no quiero hacer la crítica sobre esto, pero creo que es difícil viendo todo lo que ha pasado en las últimas semanas en los Estados Unidos, ¿no? Y viendo cuando los blancos decían: aquí no hay racismo, todos somos iguales, ¿no? Creo que cuando un hombre también hace un comentario sobre una mujer o sobre el género de la mujer, creo que no somos los que estamos como en las condiciones de hacer esas valoraciones, ¿verdad? Muchas veces. Yo siento, y no es crítica, pero hablando con los operadores de justicia sobre este tema de cómo las mujeres son utilizadas, ¿no? Y muchas veces obligadas. Estamos hablando prácticamente de trata de personas, ¿no? Creo de que sí debería haber cierta proporcionalidad o cierta justicia en cómo la ley se aplica a mujeres y a hombres cuando son delitos de extorsión, ¿no? Me parece de que el sistema penal hace un daño más grande encarcelando madres solteras, jóvenes, de cualquier tipo, ¿no? Pero yo digo de que mujeres todavía que hay como un pensamiento un poquito más profundo sobre realmente si eso es justicia, lo que estamos cometiendo, ¿no? Obviamente yo lo veo de esa manera, pero sí creo que deberíamos tener ese debate, porque cuando yo estuve visitando los juzgados, una cosa que me asombró bastante fue la cantidad de mujeres afuera del juzgado, esperando o visitando a su pareja o a su familiar masculino, ¿no?
Entonces yo creo que sí, deberíamos como tener ese análisis más a profundidad. Y yo creo que nosotros los hombres no somos los que deberíamos tener este debate también, ¿no? Creo que aquí deben haber más mujeres teniendo este debate, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Erlis. ¿Alguien más? Digo, sin duda, el tema de género es un tema al que le queremos entrar a mayor profundidad en el proyecto. Ya empezamos a tocarlo, pero necesitamos eso. O sea, creo que es una arista que, como bien dice Lester, es difícil de entender, ¿no? Pero también es muy particular la forma en que la extorsión está siendo incisiva sobre las mujeres, ¿no? Porque pareciera una suerte de consigna, ¿no? Y no hay una política pública en la región, al parecer, que haga una diferenciación en los diversos mecanismos en los que una mujer puede llegar a intervenir, ¿no? Pero bueno, de nuevo, no soy conocedor del tema. Acá Neri quería decir algo al respecto, o tener un comentario. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, que por ahí la encontramos. Nosotros somos una institución financiera y siempre nos interesan estos temas porque es algo que tenemos que dar el control también nosotros desde este lado, desde el área de cumplimiento, ¿verdad? Pues se hacen todos los monitoreos y todo, pero en específico, yo quería preguntarle a los profesionales, aquí está Dipanda y está FENAP, ¿cómo se llama? De si tuvieran algún como esquema o parámetro que ustedes creen que se pueden tomar en cuenta, más en el comportamiento transaccional, en el comportamiento transaccional de las personas, como para agregarlo como un factor de monitoreo o un factor de control. ¿Alguno? Ubaldo, adelante, por favor. Buenos días y muchas gracias siempre por la oportunidad. En el caso particular de Honduras, nosotros hemos visto que este movimiento atípico en los últimos casos se ha estado trasladando a este tipo de comercio electrónico, este que denominan billeteras electrónicas o modalidades en la que la transacción económica puede realizarse en una pulpería, en uno que nosotros denominamos como kioscos, en los centros comerciales grandes. Entonces, probablemente nuestra legislación no se diseñó en algún momento para que este delito se iba a cometer en estas que son denominadas nuevas culturas financieras digitales, por darles una denominación. Entonces, nosotros vemos que ya en lo que corresponde al tema bancario o al sistema financiero tradicional, vemos en el caso de Honduras a las maras y pandillas viendo escenarios de delitos como lavado de activos, en donde se presentan a una institución bancaria con una fachada de un empresario o de una empresa consolidada legalmente. Y ante ese escenario sí requerimos que la institución financiera confíe en la nueva institucionalidad, confíe en que nosotros como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, por ejemplo, hemos buscado alianzas con la Comisión Nacional de Banca y Seguros para ser reconocidos institucionalmente, para que al momento de realizar una investigación podamos tener acceso en lo que corresponde legalmente. Pero en ese ámbito, en el tema del lavado de activos, en el tema de la extorsión, vemos a las organizaciones criminales de maras y pandillas orientadas a estas nuevas formas de billeteras electrónicas, de este comercio electrónico que baja hasta los barrios y colonias. Vemos que los mismos bancos han creado sistemas financieros en donde lo que se autoriza es un POS en una pulpería, en una pequeña carnicería, en un salón de belleza, o transacciones incluso de pagos o de movimientos de dinero que pueden tener incluso capacidades a nivel nacional. Entonces, eso es nuevo. Eso es nuevo. Cuando nosotros lo expusimos en la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el tema se abrió, obviamente ellos son los primeros que se alarman. Son sistemas y son sistemas financieros que incluso se están comenzando a conocer y que incluso en la pandemia han sido de mucha utilidad.
pero así como son de utilidad para la población, se vuelven oportunidades, ventanas de oportunidad para estos criminales. Entonces, creo que es que a la par de abrir estas oportunidades financieras, la banca debe de acercarse a quién más va a hacer uso de estas billeteras. No solo la persona del barrio, de la colonia, sino que este criminal que ve en estas nuevas modalidades electrónicas ventanas de oportunidad. Muy bien, gracias, Erlis. Sin duda el tema financiero ese es otro área, hoyo negro de este fenómeno, ¿no? Y que puede ser uno de los más complejos. Desde que presentamos el reporte hace poco más de un año en los 3 países y después en Costa Rica y en Panamá, o sea, todas las presentaciones viraban hacia, ok, sí, muy bien, esto es un problemón, pero ¿a dónde se va el dinero? ¿No? ¿Cuáles son los flujos? ¿No? ¿Cuál es la ruta del dinero? Y esa es, creo, la gallina de los huevos de oro de toda la región, ¿no? Porque entendiendo eso con precisión, puedes entender, pues yo diría, más del 50% del fenómeno. Ahora, eso no es sencillo, justo por lo que dicen ambos, ¿no? Uno, por los accesos a financiamientos y 2, por las diferentes vías de transacciones que existen hoy en día. No es como antes que pues uno iba y depositaba al banco y te lo doy, y eso sí lo depositas, ¿no? Ahora incluso, pues esas son también están las transacciones ida y vuelta en efectivo. O sea, es muy difícil determinar cuáles son los flujos del dinero, pero sin duda ahí hay otra beta de investigación que trataremos un poco más adelante de abordar. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? No sé, Carmen Rosa o Raúl Chiquillo, que está por acá. ¿Algún comentario adicional? ¿No? A ver, ahí va Raúl. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo creo de que el tema de la extorsión es un tema de que está afectando grandemente precisamente a los países del Triángulo Norte. Y no sé si me escuchan. Sí, muy bien, te escuchamos bien, Raúl. Y precisamente este es un tema de que no afecta únicamente a personas individuales, sino que afecta a la empresa y precisamente está afectando a la economía de los diferentes países. En mi caso, yo he trabajado por 16 años en la parte de extorsiones en El Salvador y estoy trabajando en Guatemala con la Fiscalía de Extorsiones desde el 2016. Y vemos acá una situación en la Fiscalía, no sé si hay alguien conectado de la Fiscalía de Extorsiones, del MP. No, creo que no. No. Al menos no ubico a nadie. Nosotros hemos visto acá, nosotros como cooperante, yo soy del proyecto Seguridad y Justicia de USAID y somos parte cooperante de esta fiscalía. Lo que vemos es que hay un divorcio entre el Ministerio Público y la policía. Y una estrategia que no se ha trabajado es que la policía tenga una unidad especializada para trabajar el tema de las extorsiones. La Fiscalía tiene regionalizada, la Fiscalía especializada ya en 6 departamentos. Y es una estrategia que ha funcionado. Antes, en el 2016, estaba todo centralizado acá en la capital. La Fiscalía acá, extorsiones solo en la capital. Y se buscó la estrategia de sacar la Fiscalía del departamento, porque a la gente se le dificultaba venir a hacer una denuncia desde los departamentos acá en Salvador. Entonces se tiene ahora fiscalías en Huehuetenango, Fiscalía Especial de Extorsiones. Huehuetenango, en Quetzaltenango, se tiene en Chimaltenango, Jutiapa, bueno, en diferentes departamentos, y esto ha funcionado. Pero lo que sí falta es una coordinación más de cerca con la policía. Al final, la parte donde llega más información creo que es a la policía. A la policía. En el caso de El Salvador, allá se inició en el 2006, se inició como una fuerza de tarea que ha venido evolucionando
conforme los extorsionistas también se han venido moviendo, evolucionando para cometer el delito de extorsión. Y esa fuerza de tarea vino hasta convertirse en una división, que ahora se llama División Especializada Anti-Extorsiones, que ya tiene desde el 2006 de estar funcionando, y ha sido una estrategia de que fue bien eficaz. Y eso es lo que ha faltado acá en la parte de las extorsiones en Guatemala. Y en cuanto al tema también de género, como decía un compañero que me antecedió, a estas alturas no podemos decir de que las personas del sexo femenino que colaboran para la extorsión desconocen que su participación en un hecho es un delito de extorsión. Ya no podemos decir, no podemos pensar de que esa persona desconoce que lo que ella está haciendo, prestando su cuenta o va a un lugar a recoger dinero mano a mano, ella desconoce de que eso es extorsión. Lo sabe perfectamente. Los análisis nos indican de que estas personas son parte de las estructuras de extorsionistas. El problema que tenemos tanto en El Salvador, en Guatemala y Honduras es que las extorsiones son dirigidas desde los centros penitenciarios. La mayor parte de las extorsiones se dirigen, las están negociando desde los centros penitenciarios. Y lo que ha faltado es una política de prevención, De nada nos sirve llenar las cárceles de extorsionistas y el sistema no cumple en tomar el control de esa gente que está encerrada y la gente continúa cometiendo las extorsiones, negociando esas extorsiones desde los centros penitenciarios. Es la parte donde se tiene que trabajar y se tiene que trabajar mucho, buscar programas de prevención. En El Salvador se implementaron programas de prevención en esa parte y se ha visto pues de que la extorsión desde su disparo que tuvo del punto más alto, el pico más alto que hubo en la estadística fue por el 2008 y se inició con programas de prevención en las diferentes instituciones, en los diferentes sectores que estaban siendo más afectados, como el comercio, el sector transporte, la industria. Se comenzó con una campaña de prevención, cómo manejar ellos como empresarios la parte de extorsión. Era mentira que ellos podían manejar la extorsión. El extorsionista una vez le dio una extorsión, lo va a dejar tranquilo lo más un mes. Un mes después le va a estar duplicando esa cantidad que le exige. Y eso viene evolucionando así. Es la parte donde tenemos que hacer un poco más de esfuerzo. Y quizás también el sector político que deje de ver la extorsión como un delito de bagatela. De veras esto es un crimen organizado, pues estas son estructuras bien organizadas. En el caso de Guatemala tenemos las dos estructuras de que son las pandillas y la gente esta de imitadores, que son los que elevan los delitos de extorsión. Pero déjenme decirles que esos mal llamados imitadores son verdaderas estructuras de crimen organizado que están adentro de los penales. Muchos de ellos están detenidos pagando condenas por delitos de secuestro. Es que no podemos decir de que los imitadores son, no es crimen organizado, esos son criminales de los más calificados, pues, por decirlo así. Pero es la parte donde tenemos que trabajar más. Y qué bueno su programa, que esté implementando estas estrategias, y lo que necesitamos es de que se le ponga atención en verdad al delito de extorsión, ya que en determinado caso nos hemos dado cuenta pues de que esto corre hasta el inversionista y afecta directamente a la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y digo, creo que pones dos temas muy importantes que también surgieron a lo largo de las presentaciones y del análisis de Pamela, que es la necesidad de atacar este tema de manera coordinada entre instituciones, que también vimos ejemplos muy claros hace un par de semanas o hace unas semanas con Adiopizzo, cómo lo abordan ellos de manera multisectorial, pues, o sea, ahí es un poco a la inversa, sociedad civil,
pero que no solo es la sociedad civil empujando por sí sola, sino que tienen líneas de comunicación con la policía, líneas de comunicación o trabajo legal, tienen trabajo con escuelas y en zonas necesitadas, tienen trabajo con comercios. Entonces, es un tema tan grande que requiere necesariamente un trabajo multisectorial y multifactorial, ¿no? Para atender todas las diferentes aristas. Pero bueno, el tiempo se agotó. De nuevo les agradezco muchísimo su participación. Cada vez creo que estamos mejorando estos webinars y estos espacios de conversación sobre el tema. El de hoy creo que fue particularmente rico. Al menos a mí me lo parece. Ya les haremos llegar una encuesta de satisfacción para que nos den su opinión. Les recuerdo que en 2 semanas vamos a presentar el manual y la guía de capacitación para combatir la extorsión. Son 2 documentos que hicimos desde acá, desde el proyecto. Tratamos de darles un toque local, no toque local, más bien un esfuerzo local que nos van a ayudar a hacer una capacitación de capacitadores que iba a ser presencial, pero por el contexto en donde estamos tendrá que ser virtual. Estamos también trabajando en una plataforma y ya les haremos llegar noticias para que se sumen a este esfuerzo de capacitación, porque lo dije desde el principio, no venimos nosotros a decir esto se hace así. Queremos ayudar a generar conocimiento que se quede en la región y generar mayores capacidades, y todos serán bienvenidos para generar este esfuerzo de capacitación de capacitadores que después lleguen hasta los municipios, ¿no? Vamos a tratar de hacer un esfuerzo sólido en el que quienes participen tengan diversas habilidades que nos ayuden a llegar a nivel local y a continuar esparciendo este proceso. No, de ninguna manera pretendemos que ese esfuerzo sea letra final y el único esfuerzo para lograr combatir la respuesta para combatir este gran fenómeno, pero creemos que es un paso adelante para lograrlo. Entonces, eso pasará en 2 semanas. Me dará mucho gusto volverlos a ver y volver a platicar con ustedes. Y nada, de nuevo les agradezco muchísimo su participación y nos vemos en 2 semanas más. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, un gusto verlos. Saludos a todos. Es que mis dientes no se caen enormes, mamá. No. Pero sí, mamá, encontré los huesos de un gecko. Y por accidente me paré en ellos.